Hoy día yo quiero traer una palabra de bendición para su vida y esta palabra la he titulado Lo que aprendí cuando estaba en la tormenta. Dice Mateo capítulo 14 versículo 22: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús manda a sus discípulos adelante porque Jesús quiere que aprendan muchas cosas, al igual que nosotros. Quiere que aprendan muchas cosas en medio de la tempestad. Hay tempestades, queridos hermanos, que nosotros no buscamos, y hay tempestades que el diablo nos trae. Pero hay tempestades que Dios te pone, y Dios te pone en medio de ellas no para castigarte, sino para que aprendas ciertos principios de Dios y su palabra. Y vemos aquí que ese es el caso. Dice la palabra que ellos remaban fatigadamente. Marcos 6, capítulo 48, dice lo siguiente: y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Tratando de llegar al otro lado, dice la Escritura, no podían por la oposición del clima. Y la Biblia dice que Jesús viene a ellos de noche, caminando sobre las aguas. Cerca de 7 kilómetros caminó el Señor por las aguas, dice la Escritura. Pues la parte más estrecha del mar de Galilea son 10 kilómetros. Y ellos estaban en medio del mar de Galilea. Y dice la Biblia que se espantan y pensaron que era un fantasma. Obviamente, en medio de las tinieblas, el Señor resplandece. Vemos en la Biblia que el Señor apareció varias veces como una gloria resplandeciente. En el monte de la Transfiguración, dice la Biblia, que el Señor lucía resplandecientemente. Y la Biblia dice que el Señor se le manifestó a Pablo de Tarso con un resplandor más grande que el sol al mediodía. Y Apocalipsis capítulo 1 dice que el Señor se manifiesta a Juan y su rostro resplandecía. Así que ellos ahora se alarman. Es la luz del mundo caminando sobre las aguas, alumbrando en medio de las tinieblas. Se espantan, gritan. Una versión dice que ellos lloraron a gritos del temor, pues ellos están aprendiendo, son discípulos todavía. Y Jesús les dice: no teman, yo soy. Pedro era un poco intrépido, un poco atrevido. Dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le da una palabra: ven. Hay gente que no sabe escuchar la simple palabra ven. Hay gente en la iglesia que quiere aprender primero qué significan los 10 dedos de la estatua de Daniel. Quieren aprender las dispensaciones primero. Y no está mal, porque creemos que hay que estudiar la palabra de Dios en profundidad. Pero hay gente que quiere aprender todo eso primero y no el simple ven de Jesús.
que tienes que venir a Cristo, que tienes que doblegarte a Cristo, que tienes que reconocerlo a Él, que tienes que confiar en Él. El simple ven del Señor. Y Pedro se lanza caminando sobre las aguas. ¡Qué experiencia más maravillosa! Cuando puso el primer pie, porque no creo que Pedro se tiró de la barca de repente, no creo. Puso el primer pie y mira cómo es el Señor. Su pie no se hundía. Y hay gente que nunca ha estado en el mar. Pero Pedro se crió en el mar y nunca había podido caminar sobre las aguas. Y ahora el Señor le manda y Pedro camina sobre las aguas. Y la historia aquí es preciosa. Pedro comienza a caminar, pero empieza a fijarse en la tempestad y en las olas. Y eso es lo que nos pasa a nosotros en nuestro andar, en nuestro caminar. Que estamos sobre el milagro, que estamos gozando el milagro, con la bendición del milagro, y entonces empiezas a ver la tempestad, empiezas a ver las olas. Tu matrimonio va funcionando bien, pero tú empiezas a ver la tempestad, empiezas a ver las contestaciones inadecuadas de tu esposa, la conducta un poquito áspera de tu esposo, tú estás viendo la tempestad. Y entonces al poquito rato comienzas a hundirte. Empiezas a decir, esto no sirve, esto no camina, esto no va para ningún lado. No, hermano, tenemos que tener fe, que el que nos mandó a caminar sobre el agua nos va a sostener en ese caminar. Y tenemos que sacar los ojos de las olas, ponerlos en Cristo Jesús, que Él es el autor y consumador de la fe. Bueno, que cuando Pedro comienza a hundirse, el Señor estaba ahí mismo y le extendió su mano. Hay veces que luchamos tanto por recibir una bendición y cuando la vamos a recibir flaqueamos y titubeamos. ¿Qué enseñanza profunda tenemos aquí? ¿Qué vemos en este pasaje? Veo en este pasaje un principio precioso, que el Señor está con nosotros aunque tú no lo sientas. El Señor está contigo aunque tú no lo sientas. Y esto es importante. Yo he visto muchos cristianos fracasar en su vida porque pasan por una etapa de frialdad y piensan que el Señor los ha abandonado. Entonces comienzan a tomar decisiones rápidas, decisiones imprudentes y empiezan a fracasar. Y vemos aquí que el Señor está con nosotros aunque nosotros no lo sintamos. Ahora, sentir la presencia de Dios es algo importante en nuestra vida. La mayoría de tu vida cristiana debes tú sentir la presencia de Dios. Oh, qué lindo es sentir la gloria de Dios en nuestra vida. Pero ¿sabía usted que llegarán momentos en su vida espiritual donde el Señor a propósito hará que tú no sientas su presencia y tú te sentirás así? Es muy importante aprender esto. Porque cuando eso pasa, lo primero que la gente hace es echarle la culpa a la gente que está a su alrededor. Y comienzan a tomar decisiones y a cambiar su ambiente alrededor, sin darse cuenta que el problema está en ti y no a tu alrededor. Porque están apagados. ¿Y por qué están apagados? Porque no buscan, no se sienten secos. ¿Por qué? Porque no claman, porque no hacen la voluntad de Dios. Y es que aquí no hay avivamiento, dice mucha gente, que aquí no hay bendición, pero nosotros vemos siempre al mundo de acuerdo a lo que hay dentro nuestro, es el reflejo nuestro. Y vemos aquí que el Señor nos enseña esta lección, pues dice la Biblia que ellos estaban en medio del mar. El versículo 24 dice, y la barca estaba en medio del mar a 5 kilómetros de la orilla. Estaban en medio del mar solo luchando contra el viento. ¿Qué hora era? De noche. Así que la barca estaba a 5 kilómetros de noche siendo azotada por el mar. Había olas que cubrían la barca de noche en medio de la tempestad. Pero la Biblia dice en el libro de Marcos, en el capítulo 6, verso 47, dice: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y él solo en tierra. Fíjense el énfasis.
Fíjense usted que el Señor quiere que usted vea la distancia. Mire lo que dice el versículo 48. Versículo 6, verso 48. Y viéndolo remar con gran fatiga. Pregunto yo, ¿cómo es posible que el Señor, a esta distancia de 5 kilómetros, y en la noche hay olas y hay tormentas, la barca era chica para 8 a 10 hombres, que cada vez que se levantaba una ola la tapaba? ¿Cómo es posible que el Señor de la orilla puede verlos? ¿Pueden ver el principio de que aunque tú no lo sientas, Él está contigo? Los discípulos tal vez pensaban, ¿por qué el Señor nos ha dejado solos en medio del mar? ¿Por qué el Señor nos metió en esto? Nos sentimos abandonados, porque Dios quería que ellos aprendieran este principio, que su presencia no depende de lo que ellos sienten, sino que Él está porque Él ha dado una promesa a la iglesia, porque Él ha prometido estar. Y porque sus promesas, dice la Escritura, son verdaderas. Él no es hijo de hombre para que mienta. Y Él ha dicho, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Eso significa en los días malos también. Eso significa en los días que tú estás deprimido. Eso significa en los días que tú piensas que Él no está ahí. Él ha prometido estar. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Ellos, dice la Biblia, agobiados, ellos tristes, y Él de donde nadie puede ver, Él veía. Y fíjense lo que la Biblia dice, y viéndolos remar, viéndolos presente e indefinido, en otras palabras, siempre viéndolos remar con gran fatiga, y eso me maravilla. ¿Cuántos han viajado en avión? Muchos de los que están viendo han viajado en avión, y cuando el avión está aterrizando, usted ve la gente. ¿Cuántos han visto a la gente? ¿Cuántos cuando usted está a 5 kilómetros? ¿Cuántos parecen hormiguitas chiquititas? Mire, a 5 kilómetros usted no puede ver a alguien si está con fatiga, porque para ver a alguien que tiene fatiga, usted tiene que ver el sudor de su cara, tiene que ver un gesto en su rostro. Para poder ver, Cristo tenía que estar al lado de ellos. Y esta es la lección que el Señor quiere que aprendan en medio de la tempestad. Que en medio de la tempestad tu humanidad te va a decir que Dios te dejó. Tal vez Chile está pensando, y muchos en este país están pensando que Dios nos dejó. El diablo te va a decir en tu mente que Dios te dejó. Y tu humanidad muchas veces va a decir a tu mente que Dios te dejó. Siempre que tú estás pasando pruebas y dificultades, tu humanidad te va a decir que Dios te dejó. Pero en medio de la tempestad, en medio de todas estas dificultades que está viviendo el país, en medio de toda esta situación económica que estamos viviendo, esto es lo que Dios quiere que aprendamos, que cuando cantamos y nos sentimos gloria a Dios, pero en medio de las lágrimas, en medio de la agonía, en medio de las preocupaciones, en medio de que cuando tú no sientes nada, tienes que saber que Él está mirándote, que Él está a tu lado, que Él está atendiéndote y que Él no te ha dejado. La palabra del Señor dice en 2 Corintios, capítulo 5, verso 7, porque andamos por fe, no por vista. Y esto es un principio muy importante. Yo he visto muchos cristianos fracasar en estos tiempos de prueba, en estos tiempos de frialdad, en estos tiempos de aridez. Y una de las primeras cosas que el diablo te dice, búscate otra iglesia, porque tú piensas que si te buscas otra iglesia, el ambiente te va a inyectar el poder, el ambiente, yo te quiero decir que no transforma. El único que puede hacer que pasen cosas en tu vida eres tú. De ti depende que tú decidas buscar a Dios. Entonces, cuando te vengan estos momentos, que te sientas así, recuérdate que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que está a tu lado y un Dios que ha prometido estar siempre a tu lado. Tu humanidad siempre te va a dictar de que Dios te abandonó, de que Dios te dejó, pero nosotros tenemos que andar por fe y no por vista, y tenemos que acostumbrarnos a creer en las promesas de Dios. Y estos discípulos
deberían entender que si Cristo los envió, Cristo los va a proteger, Cristo los va a cuidar. Y el Señor lo hizo, aunque Él tuvo que caminar sobre las aguas. Y así va a ser Dios contigo. Marcos capítulo 15, verso 34 dice: vemos al Señor en la cruz del Calvario. Y dice la Escritura de la siguiente manera: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vemos aquí que cuando Cristo cargó el pecado del hombre y está sobre su carne el pecado de la humanidad, como dice el profeta Isaías, que el pecado de nuestra paz fue sobre él, la divinidad del Padre se retira, pone distancia entre el Hijo y él. Esto tiene que haber sido muy difícil para el Señor, porque es la primera vez que el Hijo y el Padre, que habían gozado unidad perfecta, siempre unidos, ahora por primera vez y última vez, porque nunca más pasa, el Padre se retira del Hijo y hermanos, a causa de la humanidad de Cristo. Y el cuerpo de Cristo carga todos nuestros pecados. ¿Y qué dice Jesús? Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué sintió la humanidad de Cristo? Que Dios lo desamparó. Pero preguntémonos en este día, ¿lo desamparó Dios? La Biblia dice que en aquella cruz del Calvario que la tierra tembló. Y preguntémonos, ¿quién sacudió la tierra si no fue Dios? La Biblia dice que el mundo se llenó de tinieblas, no Jerusalén, sino la Biblia dice literalmente toda la tierra se llenó de tinieblas. Y preguntémonos, ¿quién es el único que tiene el poder para hacer que vengan tinieblas sobre la tierra? El Padre. Y la Biblia dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Y quién pudo romper un velo así de arriba si no fue Dios? La Biblia dice que el centurión, que hace un poco de rato estaba ofendiendo a Cristo, injuriando a Cristo, ahora dice uno de los evangelios que clama y dice: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Exclamando la divinidad de Cristo. ¿Quién fue el que operó en su corazón? Si era el que lo mandó que lo clavaran, si era el que lo mandó azotar, si era el que lo había custodiado desde el pretorio romano hasta el Gólgota. ¿Quién cambió su corazón si no fue Dios? Entonces, ¿por qué dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice eso para enseñarnos una sola cosa a nosotros, porque lo que está hablando ahí en la cruz del Calvario es la humanidad de Cristo, y que nos está enseñando el Señor que en medio de la tormenta la humanidad siempre siente que Dios lo ha abandonado. Pero la lección nuestra, hermanos míos, es esta: mira la evidencia. Yo te invito ahora a que mires la evidencia que sintió la carne de Cristo, el desamparo de Dios, porque Cristo está hablando ahí en su humanidad, no en su divinidad. Y su carne herida por el azote, por la tortura, siente el rigor del castigo en su carne y dice: ¿por qué me has abandonado, Dios? Pero la evidencia nos muestra que el Padre no lo había dejado, que el Padre estaba operando allí prodigios, operando milagros. Pero la humanidad de Cristo sintió el desamparo de Dios. Y qué lección tan tremenda para nosotros. Y esto es lo que Dios quiere que aprendamos. No le hagas caso a tu humanidad. Mira la evidencia. Hay hermanitos que están llorando diciendo: me abandonó el Señor. Yo te digo en este momento: mira la evidencia. Esos hermosos hijos que tú tienes, ¿quién te los dio? ¿Acaso tú crees que te mereces esos hijos que tú tienes? Menos mal que Dios los compuso un poquitito para que nacieran más lindos que uno mismo. Imagínense que se parecieran a nosotros, hermano. Y tú abres el closet de tu casa y dices: ¿qué me pongo hoy? Cuando te convertiste al Señor, muchos ni traje tenían. Mira la evidencia a tu alrededor. Mira que yo cuando joven pasé tiempos de mucha necesidad. Muchos nos dijeron que no llegaríamos a ningún lado. Y tú mira lo que
lo bueno que ha sido Dios contigo, que ahora eres dueño de tu casa, tienes tu auto, tienes un trabajo, tienes una profesión. Mira la evidencia, querido hermano. Como tú no puedes decir que Dios te dejó, como tú puedes hacerle caso al diablo de esa forma. Repréndelo por la sangre del Señor Jesucristo. Ahora no ves que vienes caminando por las aguas. ¿Acaso no ves que está bendiciendo tus hijos, que Dios está bendiciendo tu trabajo, que Dios está bendiciendo tu vida? Por favor, reprende al diablo en el nombre de Jesús. Mira la evidencia y mira, hermano, estos discípulos estaban lejos, pero el Señor tenía sus ojos sobre ellos. Y si nosotros somos así con nuestros hijos, que somos gente defectuosa, gente negligente, cuánto más nuestro Padre Celestial con nosotros. Por eso la Biblia dice que nosotros somos la niña de sus ojos, que los ojos de Jehová están sobre sus hijos y sus oídos atentos al clamor de sus hijos. Dios nos enseña que en medio de la tempestad, que Él siempre va a estar con nosotros. Cristo en el Calvario, su humanidad le decía, te dejó el Padre, pero el Padre estaba allí. Y esta es la Biblia para que nosotros aprendamos que eso es lo que tu humanidad te va a decir. Cuando vienen los problemas con el matrimonio, tú dices, esto se acabó. Mira la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Que esa esposa tuya lleva 15, 20, 30 años aguantándote y no te ha dejado todavía. ¿Cuál es la evidencia? Que las cosas están mejor que antes. Y aunque la gente dice que tú vas a fracasar, Dios dice que tú vas a triunfar, y creemos la palabra de Dios. ¿Qué más vemos en este pasaje bíblico? Vemos en este pasaje bíblico que la barca en la cual ellos confiaron no era suficiente. No era suficiente para atravesar la tempestad. Qué cosa tan tremenda, porque ellos estaban remando. Dice que desde que llegaron a la mitad del mar, porque inmediatamente llegan, porque eran expertos remadores, allí se quedaron trabados. Y luego a la cuarta vigilia de la noche, dice la Escritura, 8 horas después. Imagínate, hermano, 8 horas después, ahí todavía estaban, remando con fatiga, sin poder dar un paso más. Porque aquí hay un mensaje de Dios para ti, que el hombre, sus propias fuerzas, solo puede llegar hasta la mitad. Tú sin Cristo nada más llegas a la mitad. Para llegar a todo lo que Dios tiene para ti, tienes que estar Cristo en tu vida. Por eso es que cuando Cristo llega, se calma la tempestad e inmediatamente llegan a la otra orilla, porque tiene que estar Cristo en nuestras vidas. ¿En qué estás poniendo tu confianza hoy día? El salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Tu socorro viene de Jehová. Él es el que te pasa por alguna tempestad para que sepas que en las cosas que confiaste no eran suficientes. Tu belleza no es suficiente para mantener la belleza de tu casa. Supe de un muchacho que se metió a un gimnasio para tener mejores bíceps y para conquistar a su novia, y la niña lo dejó y se casó con un gordo feito, y ahí andaba feliz. Dios, por último, nos mete en unas tempestades algunas veces para que nos enteremos que podemos caminar sobre las aguas. Mire, si Pedro no hubiera estado en la tempestad, nunca se hubiera enterado que podía caminar sobre las aguas. Y muchas situaciones Dios te va a poner y tú ni vas a entender en ese momento por qué Dios te puso en esa tempestad, para que aprendas a caminar sobre las aguas. Yo quiero decirte en este momento que lo que nuestro país está viviendo es una tempestad que nunca había llegado a las naciones. Esto es inédito en el mundo. Ni siquiera la Segunda Guerra Mundial azotó tanto al mundo como lo está azotando este coronavirus.
Porque para la Segunda Guerra Mundial en Chile solamente después nos llegaron personas que fueron prácticamente, los trajeron a colonias acá, vinieron prácticamente para rehabilitarse a nuestras naciones, pero ni siquiera supimos mucho de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy día este virus, este coronavirus, está atacando como una tempestad grande. Pero yo quiero decirte que en medio de esta tempestad, Dios está contigo para guardarte, para librarte y para poner su mano poderosa. Yo quiero decirte en esta tarde que este tiempo va a ser un tiempo de milagros tan grandes para tu vida que jamás tú los has podido ver. Porque cuando tú lo tienes todo, cuando tú tienes dinero, cuando tú tienes trabajo, cuando estás sano, ¿para qué necesitas un milagro? Pero en los momentos difíciles de la vida, hoy día que tenemos que estar encerrados, que a lo mejor muchos de ustedes perdieron su trabajo, que algunos están siendo azotados por enfermedades, por cánceres, por sida, por distintas enfermedades. Pero ahí está el Señor, el Dios de los milagros. Y así estos días yo estaba orando y el Señor estaba clamando a Dios. Y el Señor me dijo, les di comida desde el cielo, envié un viento solano y les traje carne y les envié pan desde los cielos. Dios alimentó a Israel 40 años con un maná. Y este va a ser un tiempo en que tal vez tus galones de gas van a ser llenos por la pura oración de fe que vas a hacer. Este tiempo va a ser donde Dios va a pagar tus cuentas. Este tiempo va a ser donde cuervos van a venir a tu casa y te van a traer el alimento. Y vas a ser bendecido por la mano poderosa de Dios. Yo quiero orar por ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Y decirte que en medio de la tempestad, lo más extraordinario es que el Señor va a estar contigo. Jesús no veía a los discípulos de lejos. Tal vez tú puedes pensar así como uno ve al Señor y no le siente. Dios no está ahí, pero Él los estaba viendo. Él los veía fatigados, Él los veía. Y qué lindo es que cuando venga la fatiga, venga la tristeza, venga tal vez el desaliento, el Señor va a estar ahí. Oremos al Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, aquellos que están ahí en el hogar, yo declaro milagros sobre la vida de mis hermanos. Declaro que no faltará la harina, esa certeza de amasar. Yo declaro que no faltará el dinero en sus hogares. Que a pesar de las dificultades, tú vas a dar fuerza a tu pueblo para enfrentar las dificultades de la vida, y la gracia de Dios va a estar con tu iglesia. Padre, yo declaro sanidad en el nombre de Jesús. Recibe sanidad, cuerpo, alma y espíritu. Por la llaga de Jesucristo has sido sanado. En el nombre poderoso de Jesús.